Hola de nuevo a todos los asistentes. Vamos a retomar ya las mesas redondas. En este caso vamos a empezar con la segunda, que es la mesa de conectividad. Hoy estamos presentando los resultados de la cuarta encuesta nacional de conductores de vehículo eléctrico para vislumbrar lo que van a ser las tendencias en los próximos años en este sector. Una vez más contamos con el patrocinio de Reales Seguros para este evento y desde aquí nuestro más sincero agradecimiento. Me acompañan en la mesa de conectividad Pablo Barrios, director general de Motorca. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Me alegro. También está conmigo Jorge Ríos, director general de Technic. Muy buenos días. Encantada de saludarte. Y por último tengo a mi izquierda a Alfonso Arbeteta, que es de Consumer Experience en Volvo. ¿Qué tal? Bien, vamos a ir ya de lleno con las preguntas. Bueno, lo hemos hablado, si habéis podido escucharlo, en la mesa de seguros. Los coches actuales son cada vez máquinas más sofisticadas tecnológicamente, algo que por supuesto hace la vida de los conductores no solo más sencilla, sino también más segura. ¿Cómo se plantea el futuro de la conducción? Bueno, entiendo que la pregunta va dirigida al fabricante, ¿verdad?, a Volvo. Entonces, bueno, es una pregunta muy amplia. El futuro de la conducción es difícil de saber exactamente y perfilar, pero donde nosotros estamos pensando que va a acabar en 5 años es indudablemente la conducción autónoma. Desde luego el vehículo eléctrico es una ayuda fundamental, como dijo alguno de los ponentes de la anterior discusión, y esto nos va a ayudar a que se aceleren los pasos. Como siempre, la tecnología está mucho más madura que la normativa vigente. De hecho, en conversaciones con tráfico pues, están todavía preparando la legislación para poder circular con nivel 3 de autonomía, y nosotros ya estamos probando coches nivel 3, incluso superiores, ¿no? Entonces, todo apunta a que va a ir hacia la conducción autónoma, y esto, por supuesto, pues, tiene un impacto en todos los ámbitos, ¿no? Empezando por los seguros, que es el que estamos aquí. Puede dirigirse en varios caminos. Puede ser, como decía también uno de los ponentes, que se encuentren divergencias y que se puedan aprovechar. Por ejemplo, hay menos accidentes, pero todavía no se ha reconocido por parte de los clientes, o hay menos... hay un ansia de la autonomía infundada que a lo mejor también se puede aprovechar ofreciendo seguros que salen muy rentables. Pero lo que es cierto es que, por lo menos en Volvo, pensamos que toda la conducción autónoma tiene que estar orientada a evitar cualquier tipo de accidente. Ya en 2020 nos propusimos que no hubiera ningún fallecido ni ningún herido grave en un Volvo de nueva generación. Para el futuro lo que queremos es que no haya ningún tipo de accidente en un Volvo. Y decimos un Volvo porque es la marca, pero lo que queremos es que todas las marcas sigan el mismo camino, ¿no? Entonces la conducción va a cambiar drásticamente. Yo, que soy un apasionado de la conducción, pues tengo que reconocer también objetivamente que el 90% de los accidentes tiene el factor humano detrás. Entonces, si quitamos ese factor humano del 90%, pues estamos acercándonos mucho a evitar casi todos los accidentes, ¿no? Entonces, acabaremos yendo por ahí. A algunos les gustará más, a algunos les gustará menos, pero desde luego es igual que decíais, cuando pruebas un eléctrico no vuelves a un coche de combustión interna. Pues cuando el coche te lleve de un sitio a otro, un viaje de 6 horas, Madrid-Barcelona, por ejemplo, pues no creo que quieras volver a ponerte a los mandos a hacerte 6 o 7 horas de viaje, ¿no? Creo que dejarás a la máquina que lo haga si ya te has acostumbrado a que sea seguro y que no dé los problemas de aquellos que tenías miedo que iban a ocurrir, como que el coche iba por su cuenta y demás. Todo eso desaparecerá. Igual que con los coches eléctricos, pues va desapareciendo los miedos a quedarse sin autonomía, los miedos a cuánto me durará la batería a lo largo de los años y estas cosas. Pues la conducción autónoma también ocurrirá un poco lo mismo. Como ya digo, técnicamente o tecnológicamente podemos estar ahí, nos falta que nos acompañe la regulación. Claro, efectivamente, porque es el último paso, porque el cliente sí que está dispuesto a tomar ese camino, ¿no? Bueno, no todos los clientes. Hemos hecho muchas encuestas y todavía hay mucha reticencia a que el coche maneje todas las situaciones por sí mismo, pero todas las discusiones que hay en torno a la conducción autónoma siempre son un poquito infundadas o llevadas muy al extremo, ¿no? Aquellas discusiones entre si el coche tiene que tomar la decisión, si atropellar a alguien que no ha hecho nada o evitar el accidente a 2 personas que a lo mejor sí son culpables, pues parece que tiene que tomar decisiones casi éticas, ¿no? Y alguien tiene que estar detrás programando estas decisiones, pues rayando la moral y la ética, ¿no?
pero realmente esas situaciones son tan extremas que habitualmente no se dan, y si se dan a un conductor humano, pues tampoco tiene tiempo de decidir entre tantos factores. Lo que hace es una decisión instantánea, instintiva, impulsiva, y que puede acabar en accidente igualmente, con lo cual una máquina en principio siempre va a reaccionar mejor si están ajustados los parámetros y los algoritmos, con lo cual ese tipo de discusiones se deberían limitar a casos muy marginales, 1 entre 1 millón o 1 entre 2 millones, pero el caso es que la ganancia que tienes con la conducción autónoma contrarresta todos los posibles pues accidentes en los que no está claro qué debería haber hecho el coche, ¿no? El resto de veces que el coche ha ayudado a que no hubiera un accidente no se contabilizan tanto como aquellos en los que sí parece que tuvo parte de culpa, ¿no? Pero bueno, eso llegará, está cerca, se está probando ya niveles de conducción autónoma muy avanzados, así que solo es cuestión de años. Y tampoco va a ser de hoy para mañana, pero para 2030 empezaremos a ver los primeros coches circulando. Sí, estabas hablando de 5 años, me parece bastante... Bueno, 5, algo más, pero bueno, luego, entre la parte de la convivencia, entre los coches que todavía son autónomos y los que están conducidos por humanos, habrá una parte más complicada que es la convivencia, pero poco a poco, pues cuando haya masa crítica, pues todo irá hacia la conducción autónoma. A mí sí me gustaría agregar un par de cosas a lo que tú comentas, ¿no? Porque si tú preguntas cómo será la conducción, pues hemos hablado de cómo conducirá el coche, pero de la experiencia de la persona que va dentro del coche hay muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que hay 3 elementos claves en los procesos de cómo será la conducción del futuro. Uno es la conectividad, que es el centro de la mesa. El otro es la autonomía. Y el tercero son los servicios derivados de la conectividad y de la conexión entre máquinas, machine to machine, etcétera, etcétera, que te permitirán tener una experiencia de usuario dentro del coche, en ese viaje que decías tú de aquí a Barcelona, que va a cambiar significativamente las formas de conducta de las personas dentro del coche, ¿no? Yo ahora me tengo que ir a Barcelona y voy a conducir y son 6 horas o 5 de solo concentrarme en la vía. Yo soy de los que sí sabe usar los sistemas autónomos de ayuda, entonces puedo hacer alguna cosa, por lo menos pensar, pero la realidad es que a mí me gustaría trabajar, tener una conference call dentro del coche o poder hacerme un examen médico dentro del coche o poder divertirme y jugar una partida de tenis o de lo que sea en la PlayStation o incluso ver el partido del Mundial cuando venga de regreso de Barcelona hacia acá, ¿no? Entonces, todas estas tecnologías que están avanzando, lo que van a hacer es una experiencia de usuario interior dentro del coche que te va a poder, te podrás divertir, podrás trabajar, podrás hacer vida mientras te mueves de un sitio a otro. Entonces, yo creo que el cambio tecnológico de autonomía, sea 3, 4 o 5, que es lo que todos esperamos en algún momento, son cosas de dependencia de la legislación, pero la experiencia de usuario dentro del coche va a ser un elemento clave y estratégico en el corto, medio y largo plazo. Y lo que hará la diferencia en servicios y, por supuesto, es la nueva forma de generar rentabilidad dentro del mismo coche, ¿no? Totalmente. Y me da un pie muy bueno. Y fuera del coche, cuando tenemos la infraestructura de recarga y tenemos esa capacidad de conectividad, a lo mejor a veces no nos damos cuenta de lo importante que para el sector energético el coche eléctrico y su conectividad va a resultar, ¿no? Fuera del coche, el vehículo va a seguir dándonos servicio en casa. Ya tenemos modelos hoy, ¿no?, que nos permiten conectar ese vehículo a ciertos servicios dentro de casa. Pero incluso a mayores, o sea, podemos ir a grandes infraestructuras, al centro de trabajo, a la red eléctrica. A lo mejor no nos damos cuenta que esa conectividad nos va a permitir muchas veces seleccionar el momento en que cargo. Centros de trabajo, por ejemplo, que tienen autoproducción sobrante de energía, y vamos a poner en el centro al usuario fuera del coche a decidir en qué momento cargo. Si mi empresa me va a ser capaz de proveer energía a coste cero o prácticamente cero, y encima local, kilómetro cero, y absolutamente verde, me va a poder, ¿no?, me va a empoderar en ese momento de decidir poder recargar ese coche, ¿no? O sea, que ahí también creo, no solo dentro del coche efectivamente, sino al usuario, realmente el coche eléctrico, con esa conectividad, lo pone en el centro de la ecuación en todo el momento. Claro, se va a convertir en un ordenador con ruedas, sí, que ya los hay.
en una batería con ruedas, ¿no? Sí, podemos coger esos smartphone con ruedas, pero atención, es que un smartphone al final tiene una capacidad de almacenaje de energía muy importante, ¿no? Absolutamente. Esta multitud de avances en los dispositivos, en el software, en el hardware, en los coches permite la conectividad entre el vehículo y otros elementos, como bien acaba de decir Jorge, con las infraestructuras entre los mismos vehículos y con, pues claro, los puntos de recarga. Mucha información y datos siendo compartidos en tiempo real. ¿Cómo digiere el sector las cuestiones legales que acompañan a esta realidad? Mira, la realidad realmente tiene muchas interacciones con la legalidad. Yo creo que una de las cosas que decía mi compañero de Volvo era que la tecnología va mucho más adelante que la legalidad, ¿no? Y la legalidad y la moralidad van de alguna forma de la mano y no van a la misma velocidad que la tecnología. Lo que no nos hemos dado cuenta es que la tecnología es una necesidad humana y va a esa velocidad porque es lo que los ciudadanos queremos. Y la legalidad pues va un poco más atrás porque tiene que cuidar algunos factores y algunos variables, ¿no? ¿Por qué te digo que va a tener mucha interacción con legalidad? Y no estamos hablando solo de la conducción autónoma ni de los modelos energéticos, sino incluso de los datos de las personas. Un coche conectado puedes saber en qué momento estás, cómo conduces, si realmente superas los límites de velocidad o no los superas. Si yo te lo comentaba antes de entrar al panel, uno de los trabajos que hice yo en mi anterior puesto de trabajo fue estar 3 años en China diseñando un coche capaz de detectar enfermedades. Entonces, claro, te metes en temas médicos donde la enfermedad o los temas médicos son de máximo nivel de seguridad. Entonces, lo que están haciendo los fabricantes, o la experiencia que yo tuve del lado del fabricante, es tener muchísimo cuidado con la legalidad, tratar de ofrecer al legislador las ventajas que tienen estos servicios y que sea el cliente o la persona que está en ese momento en el dispositivo, en el coche, quien decida qué información se comparte, cómo se comparte y a quién se le comparte, ¿no? Yo creo que eso es parte del derecho de cada persona, el poder decidir qué quiere compartir y qué no quiere compartir en función del beneficio que tiene o no tiene. Por supuesto, tecnológicamente eso requiere un esfuerzo significativo para evitar cada día fugas de ese tipo de información, que personas ajenas a la información la accedan, y es parte de la dificultad y del tiempo que un coche tarda en diseñarse, ¿no? Porque muchas veces la gente dice, yo recuerdo que me decían, oye Pablo, si un iPhone sale cada año y tiene 25 cosas, ¿por qué un coche no? Tú dices, claro, pero es que un coche tiene que trabajar a 50 grados bajo cero y a 50 grados sobre cero y asegurarte de que cuando tú vas con el iPhone en la mano nada pasa, pero si tú vas con el coche rodando a 120 kilómetros por la autovía y alguien se conecta a ese coche y hace algo, pues tenemos un problema. Entonces, desde la perspectiva del manufacturing es ese tema. Desde la perspectiva de fabricante de software, que es lo que hacemos en mi compañía actual para concesionarios, una de las cosas que hay que tener cuidado es cómo le damos el poder a la persona que toma la decisión de qué información comparte y qué información no comparte, con quién la comparte y cómo puede, de una forma simple y sencilla, dar autorizaciones y retirarlas, que muchas veces es lo más difícil, ¿no? Y dentro de la experiencia de usuario de muchas personas nos damos cuenta de que a veces te dicen, oye, estamos grabando su conversación, pero si quiere que la retiremos, tiene que llamar a 75 números telefónicos, mandar 847 fax, 13 email, y si no se le hemos retirado todavía, venir aquí y quejarse, ¿no? Y decírnoslo, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de la legalidad propiamente dicho, tiene que ser tan fácil darla como quitarla. Y es un poco hacia donde va el sector, en cada una de las diferentes variables con las que interactúa. Quisiera añadir alguna cosa más respecto a lo que ha dicho Pablo. Y desde el punto de vista del fabricante, es cierto que el mayor problema que tenemos es posiblemente la ley de protección de datos, pero no es que sea un problema, es que es algo que hay que entender, que es necesario y hay que cumplirlo, ¿no? Muchas veces las ventajas de tener tanta cantidad de datos emitidas por los vehículos y tanto que podemos hacer con esos datos, pues nos está intuitivamente dando pie a que podemos
acelerar muchos otros desarrollos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos todos los coches conectados emitiendo datos a la central sobre dónde fallan los coches, podemos acelerar muchísimo el tiempo de desarrollo, el tiempo para las soluciones de problemas. Y una de las soluciones que buscamos es siempre anonimizar los datos, hacer los datos completamente anónimos, hacer que el usuario acepte que los datos de su coche, pero solo de su coche, ni siquiera de una posición exacta de GPS, sino a lo mejor de una zona amplia, si pueden ser compartidos con la marca, para de esa manera pues a lo mejor ver puntos donde puede concentrarse la probabilidad de accidentes. Estamos colaborando con alguna ciudad compartiendo esos datos para que ellos puedan identificar aquellas zonas donde es más probable que ocurra un accidente. No por accidentes que ya han ocurrido, sino por accidentes que el coche automáticamente ha evitado, ¿no? Como una frenada de emergencia o un desvío de carril o algo por el estilo, ¿no? Entonces, evidentemente hay muchos más datos de eventos de casi accidente que de accidentes. Digamos que de casi accidentes hay 1000 y de accidentes hay 1 por cada 1000 de estos, ¿no? Entonces, necesitamos hacer uso de esa gran cantidad de datos porque es beneficioso para el conjunto de la humanidad, pero tenemos que no sortear, sino saber gestionar la parte legal. Además hay más beneficios que se me ocurren, tenemos la diagnosis remota, tenemos las descargas por el aire, OTA, tenemos una infinidad de posibilidades que tenemos que explorar por el bien de todos, pero que hay que entender desde el punto de vista de protección del usuario también. Claro, efectivamente. La conectividad no solo implica eso, la conexión entre los dispositivos, sino la gestión inteligente de los mismos. Y tú lo adelantabas, Jorge, antes, se me ocurren los puntos de recarga. ¿Cómo se está llevando a cabo esto? La gestión inteligente de los puntos de recarga. Muy bien. Sí, afortunadamente aquí el tema de normativa no nos afecta tanto, puesto que ya existen los estándares que poco a poco se van a convertir en más habituales, más comerciales. De cara a la infraestructura de recarga hacia el coche, existe la ISO 15118, es un estándar en el cual ya nos permite tener un gran acceso desde la infraestructura de recarga al vehículo, a hacer muchísimas cosas, no solo a tratamiento de temas energéticos, sino una conectividad total con el vehículo. Ahí sí que afectarían los otros temas que estábamos comentando antes, ¿no? El V2X, cualquier tipo de conectividad, pero efectivamente cada vez que conectamos, pinchamos un coche a un cargador, estamos pudiéndole dar conectividad a toda una red, insisto, no solo energética, sino de muchas otras cosas, ¿no? Aguas arriba igual. Del punto de recarga hacia arriba tenemos unos estándares de hace muchísimos años, ISO 61850, se usan para infraestructura pesada de redes, subestaciones eléctricas, etcétera. Insisto, porque es que ya existen los módulos de gestión de coche eléctrico ahí. Entonces, de verdad, hay que entender el vehículo eléctrico, además de ser una máquina que nos mejora en un 85% de rendimiento, ¿no? 14% de un vehículo de combustión. O sea, es vital para conseguir los objetivos de descarbonización, vital. Es que además va a traccionar, nos va a ayudar como un elemento que mejora en mucho, pues por ejemplo, la conectividad de esas redes, pues lo que os decía, ¿no? Asociando instalaciones de fotovoltaica, asociando baterías estacionarias, generando con esta conectividad, ¿verdad?, estos sistemas locales, a veces medios, a veces de redes eléctricas de transporte muy complejos, pero siempre con la posibilidad de mejorar, no nos vamos a quedar igual en esta infraestructura de recarga, nos vamos a quedar mucho mejor. El vehículo eléctrico es una palanca que impulsa, mejora mucho el sistema eléctrico de este país y de absolutamente cualquiera. Islas, por ejemplo, esas situaciones en islas, el vehículo eléctrico va a ser un elemento que, aunque pueda parecer, hombre, pero será una barrera, pero aprovechamos que descarbonizamos, nos quitamos muchísima infraestructura pesada de combustibles y el pequeño impulso que tenemos que dar en conectividad y en infraestructura eléctrica es realmente muy pequeño para las mejoras que nos va a traer. Efectivamente, compensa. Mucho. Una de las claves del mundo al que vamos es la customización de los productos tecnológicos. ¿Cómo se hace eso enfocado al sector de la automoción? Yo creo que en el mundo de la customización, gracias a la conectividad, se abre un mundo nuevo y quizás lo voy a ejemplificar con 3 ejemplos, ¿no? Mira, a nivel de beneficio para el consumidor, beneficio para la compañía que hace coche y beneficio para el concesionario, ¿no?, que es quien distribuye el coche. Imagínate tú que hoy en día cuando yo compro un coche, una de las cosas más complicadas en el momento de la fabricación de un coche es lo que se llama el mazo de cable, ¿no?
Cada coche tiene un mazo de cable único, específico, que depende un poco de la orden que tú pusiste, si el coche tiene asientos eléctricos o no, si tiene clima o no. Entonces, hay cosas dentro de los modelos de fábrica que hacen que el coche de ahí ya no pueda evolucionar más. Entonces, yo te voy a poner ejemplo. Imagínate que solo tengamos que producir, en términos de infraestructura, una compañía de coche, un coche con un solo modelo de asiento. Y ese modelo de asiento es capaz de tener calefacción, es capaz de darte masaje, es capaz de ser eléctrico, pero al mismo tiempo es capaz de ser mecánico. A nivel de complejidad de la fábrica, reducimos un porcentaje significativo, por no entrar en números, porque hay fábricas de un tipo y de otro tipo, pero que representan ahorros significativos para quien fabrica el coche, ¿no? Luego, a nivel de beneficios para el cliente, yo puedo comprar un coche con todos esos servicios activados a un precio bastante mejor, porque compro un paquete, o puedo activar esos servicios de forma remota o aérea. Entonces resulta que yo en ese momento, cuando iba a comprar mi coche, o hice mi contrato de leasing, o hice mi contrato de renting, o de movilidad multimodal X, pues compré un coche que el asiento era eléctrico, pero no tenía nada más. Y ha llegado un invierno de estos atroces y necesito calentar el asiento. Pues yo simplemente de forma remota activo la calefacción del asiento porque ya viene preinstalado, la compañía de coche gana un dinero adicional, ha reducido un coste adicional, el cliente puede escoger cuándo desea el servicio y cuándo no, y al final es una relación donde ganan todos, porque incluso los concesionarios detectan algunas de las tendencias y pueden llamar a reparación, llamar a mantenimiento, etcétera, etcétera, un vehículo. Entonces esto es un modelo donde la conectividad sirve para monetizar servicios adicionales, para ofrecer servicios que en el coche que tú hubieses adquirido por cualquiera de los modelos de adquisición ya no podrías tener derecho a tener. Y de la misma forma funcionaría la potencia, de la misma forma funcionaría la conducción autónoma en el nivel que tú lo quieras, de la misma forma funcionaría el parking automático en la forma que tú no quieras. O sea, desde la perspectiva de beneficio, la conectividad lo que está es proporcionando a todas las partes confort, nuevos modelos de negocio, nuevos actores en los modelos de negocio y al final del día moviendo la cadena para toda la estructura. Eso es un ejemplo donde yo te puedo explicar un modelo de conectividad impactando cliente final, fábrica, concesionario y por supuesto la marca como tal. Sí, creo que Pablo ha contestado perfectamente esta pregunta. Solo por añadir algo más, no solo digamos, funcionalidades relativas al coche se puede uno suscribir o se podrá uno suscribir en el futuro, sino incluso asociadas a un único perfil, ¿no?, que se monta en un solo coche. O sea, te puedes tener una cuenta, por ejemplo, de Google, aunque no haga publicidad, y esa cuenta va contigo, te montes en el coche que te montes. Entonces puedes tener unos ajustes, unas emisoras de radio, o de Spotify o aplicaciones diversas. Y lo que tú decías de las suscripciones a funcionalidades del coche, eso ya hay marcas que lo están probando y casi todas vamos a ir por ahí. O sea, nosotros también lo vamos a explorar y eso te da pie a, como tú decías, reducir costes de fabricación o complejidad sobre todo, y luego darle oportunidad al cliente ya no solo de activar algo que en su día no pensó que le fuera a ser necesario, sino incluso de desactivarlo. O sea, decir, esto realmente me voy a ahorrar aquí un dinero porque no lo uso para nada, y puede hacer un downgrade, ¿no?, en vez de un upgrade. Así que es algo que se va a instaurar también en el nuevo modelo de negocio, y todo relacionado con la conectividad y las posibilidades que nos da actualizar, mejorar o no mejorar coches telemáticamente, ¿no? Nosotros también en el sector energético tenemos algunas que son realmente muy potentes. Por ejemplo, una que mejora mucho el proceso actual que tenemos con combustibles, es que esa conectividad, esa suscripción que puedas hacer desde el vehículo, ya lo hacen marcas como Tesla, pero que lo podamos hacer los otros, ¿no?, los Android, que vagamos por ahí, es que llegues, tú estás suscrito con tu coche como método de pago, te conectes a cualquier cargador, esa suscripción se lea y a cargar. Esto ya hoy en día es posible a través de una cosa que se llama AutoCharge, pero gracias a los estándares que decíamos antes, que ya están ahí, que necesitamos que los fabricantes los acaben de implementar, pues va a ser absolutamente normal, cotidiano. Yo tendré una suscripción en mi coche y chimpún, conectaré, me identificará al coche como método de pago y a cargar. Hay otra mucho más chula. Tengo tres, esta es la segunda. Esta es muy chula. Pongamos que Pablo, por ejemplo, tiene una gran nave
y él tiene un gran techo con placas fotovoltaicas. Tú, por lo que sea, tienes una capacidad de almacenaje de baterías enorme. Y él y yo tenemos una flota de Volvo Cars, ¿de acuerdo? Claro, durante el día hemos llegado a un acuerdo que nos lo permite, como usuarios, hemos llegado a un acuerdo con Pablo que nos suministra su energía fotovoltaica sobrante. Tokenizamos esa energía, ¿verdad? Y nos llega a nosotros a través de un smart contract. Pero por la noche, claro, no podemos cargar nuestros Volvo Cars. ¿Cómo lo vamos a hacer? Llegas a un acuerdo tú con Pablo que almacenarás parte del sobrante que nosotros no hemos cargado en tus almacenes de baterías y por la noche, a través de otro smart contract que vamos a hacer nosotros, tú con Pablo, tú con nosotros, Cirio, pues vamos a seguir cargando a un precio que lo vamos a acordar nosotros, 3 empresas en nuestro sistema particular. Esto también es absolutamente revolucionario, ¿no? El tercero y el de seguramente mayor nivel es, como usuarios vamos a incidir, ¿sabéis esos microcortes que a veces se producen en la red eléctrica, verdad? Esto nos ha pasado, ¿no? Esto se produce porque al final has de producir exactamente aquello que consumes instantáneo y esto es muy difícil. Entonces hay gente que está abriendo interruptores de grandes capacidades, etcétera. El tener este tipo de coches conectados otra vez, ¿no? Con un cheque, vamos a decir, yo voy a permitir servir a la red eléctrica y que esto me favorezca, ¿verdad?, en mi coste de carga. Eso es. Entonces, con esto, el poder que mi coche, un coche solo no hace nada, pero estos que somos gotas de agua, somos granitos de arena, millones de coches eléctricos conectados a una red, con ese cheque activado de, sí, yo quiero colaborar con red eléctrica, en la interrumpibilidad, esto va a mejorar muchísimo, es este proceso que decía, ¿no?, de conectividad de cara al usuario, va a mejorar muchísimo el proceso de recarga. Son cantidad de recursos que nos vamos a ahorrar en hacer que hayan otras empresas que deben ser interrumpibles cuando millones de coches eléctricos permitan mejorar la red de recarga. Claro, desde luego. Alfonso, vuelvo contigo, porque el sector del automóvil, como ya sabrás, es muy importante para Europa y especialmente para España como fabricante, vamos, como segundo país productor a nivel europeo. ¿Cómo deben afrontar los fabricantes europeos los nuevos retos, el entorno tan competitivo que han puesto sobre la mesa marcas americanas y chinas en este momento? Estamos en un momento crucial para... La respuesta también es muy complicada porque abarca un montón de factores. Yo creo que podemos estar aquí porque las fábricas asiáticas de baterías nos llevan mucha ventaja en cuanto al elemento básico, ¿no?, que es la celda de la batería, la química de las baterías. Ellos nos llevan mucho adelanto en lo que es innovación y desarrollo. Entonces nosotros, aunque construyamos gigafactorías en Europa, pues esas gigafactorías tardan tiempo en construirse, en desarrollarse, pero seguimos detrás en lo que se refiere al elemento unitario, ¿no?, que es la celda. Entonces eso nos va a costar mucho llegar hasta ahí. La globalización ayudó a que se aperturara Europa y Europa compartiera mucha de la tecnología y ahora la globalización parece que está dando la vuelta y ahora hay un poco más de proteccionismo, ¿no?, entre países. Entonces esto tampoco nos favorece. Entonces, ¿cómo hemos llegado aquí y cómo vamos a salir de esta? Es una pregunta muy difícil. Creo que hay que ser economista, ingeniero, aventurero y filósofo y muchas cosas más. Pero yo apostaría principalmente por la innovación y el desarrollo. Es decir, está claro que las disrupciones tecnológicas que antes sucedían cada 10, 15, 30 años, ahora suceden cada año o cada 2 años. Sí. Esta semana hemos conocido avances en la fusión nuclear, por ejemplo, que eso puede cambiar absolutamente todo. Entonces, como decía, si apostamos por innovación y desarrollo, todas esas ideas nuevas partirán desde Europa o desde donde nos interesa cuando estamos en Europa, pero también ayudarán a que se desarrolle todavía mucho más rápido el tema de las baterías. Las baterías ahora mismo, hablamos de ion litio principalmente, pero hay muchas otras vías de construir las baterías, ¿no? Y posiblemente de aquí a 5 años habrá otras que ni imaginemos, ¿no? También está la pila de hidrógeno, están otras fuentes de energía y yo creo que va por ahí. Nos llevan a la delantera en construcción de celdas para módulos de batería eléctrica, pero podemos desde ahora construir ya el ser los pioneros o ser los primeros en las siguientes tecnologías, ¿no? Que, como digo, las baterías, tal y como las conocemos hoy, no van a durar 30 años. No me refiero a longevidad, sino que no van a ser algo novedoso en los próximos 30 años. Van a cambiar miles de veces en esos 30 años, ¿no? Entonces tenemos que estar siempre a la cabeza de la innovación. Y no se me ocurre otra, bueno, se me ocurren muchísimas, pero esta es la más importante. Bueno, sí, coincido en que es la más importante porque en la investigación y en la innovación es donde va a ir el siguiente avance tecnológico. Tan denostadas últimamente.
Sí. Bueno, uno de los atributos que más valora los usuarios de vehículo eléctrico, en concreto un 44,8% de los encuestados, es la monitorización del proceso de carga. ¿Qué tan importante puede ser esta información para las empresas proveedoras, Jorge? Pues muy importante, está claro. Desde lo que decíamos, mi experiencia como usuario, el poder conectar hoy en día, donde aún estamos en una tecnología emergente, ¿no? Estamos diciendo que hemos de seguir innovando porque efectivamente estamos al principio de la carrera de la movilidad eléctrica. Entonces, el dar esa capacidad de monitorización de entrada para tu propia tranquilidad de cómo va el proceso de recarga. Hoy, que como comentábamos, estamos en medio de un viaje, el poder saber y estar seguro que mi proceso de recarga, que va a durar unos minutos, se está cumpliendo correctamente, pues es importantísimo. Porque ocurre, a veces puedo conectar, insisto, estamos en un momento aún de early adopters, ¿verdad? Una parte, principio de la curva, y entonces esto nos puede pasar. Llevado a los casos más grandes, pues ya he puesto, ¿no? Ejemplos donde económicamente nos puede beneficiar mucho, diferentes modelos de negocio donde esa monitorización del proceso de recarga puede ser muy interesante. Por ejemplo, otro que se me ocurre, en un parking donde tenemos una capacidad de conexión de 100 kilovatios, por ejemplo, y nos han llegado 200 usuarios a la vez, ¿no? Claro, no le vamos a dar medio kilovatio cada uno, de hecho los coches ni cargan, a partir de 10 amperios hacia abajo un coche tiene problemas ya en el proceso de recarga. Entonces lo que voy a hacer es eso, es empezar a gestionar esa monitorización de proceso de recarga. Por ejemplo, voy a preguntar a algún usuario si realmente tiene prisa y por qué no lo vinculamos con un modelo de negocio. Si quiere una carga premium, al cual le voy a priorizar. Ya lo podemos hacer eso, de hecho ya lo hacemos hoy. Le vamos a priorizar ese proceso de recarga y si no, pues vamos a generar un buffer con un sistema, el que sea. First input, first output o el que toque, un FIFO o el que tenga que ser. Entonces es eso, el proceso de recarga, fíjate, para, por ejemplo, hacer acometidas de potencia, en cuanto a potencia, suficientes, es imprescindible. Ya hemos visto un ejemplo. Sí, desde luego. La digitalización ha traído consigo nuevos modelos de relación con los circuitos de venta tradicionales en el sector de la automoción. ¿Cómo se va a transformar de aquí a unos años este aspecto, Pablo? Mira, justamente ese es el área donde trabaja Motorca hoy en día, ¿no? Nosotros trabajamos específicamente haciendo software para el concesionario, ¿no? Que es el circuito de distribución, ¿no? Y aquí hay 3 actores trabajando. El primero es algunos grandes grupos de fabricantes han decidido ir a lo que se llama un modelo de agente, ¿no? Un modelo de agencia. Entonces, eso ha cambiado un poco el circuito de distribución en algunas marcas, o lo va a cambiar, porque el concesionario se convierte de alguna forma en un despachador del vehículo, una persona que se encarga de despachar el vehículo, o al menos eso en planes es la estrategia, que la marca comienza a vender directamente los coches y no utiliza el concesionario para ello, ¿no? Vemos que han entrado marcas chinas justamente bajo ese modelo, ¿no? Hay una marca que no quiero nombrar para no entrar dentro de mis mismos clientes diciéndome A, B o C, pero hay una marca que tú puedes comprar el coche, puedes alquilar el coche, puedes rentar el coche y compras eso directamente a la marca y te lo distribuye un concesionario. Pero su proceso o su modelo de negocio de ganancia de dinero por vender el coche nuevo ha dejado de ser una prioridad en algunos productos, ¿no? La mayoría de las marcas de automoción hoy en día están trabajando con modelos de venta directa y casualmente el coche eléctrico es el que están utilizando como bandera. O sea, tenemos muchas marcas que han hecho la venta o la preventa de coche nuevo directamente a través del modelo de venta directa, que fue lo que propuso Tesla en su momento. Luego hay que pensar claramente en que un concesionario o el centro de distribución de coches no es necesariamente un vendedor per se de coche. Él vende el coche nuevo, vende el coche usado, pero se encarga del mantenimiento del coche, ¿no? Si bien es cierto, en la charla anterior hablabais de que un coche eléctrico tiene mucho menos mantenimiento que un coche de combustión por sus propias partes móviles. Básicamente hay un desgaste de partes móviles que el coche eléctrico no tiene.
También es cierto que la complejidad de un coche, de mantener un coche eléctrico, requiere mucha más especialización. Entonces, claro, el coche eléctrico ha traído más especialización al concesionario y está trayendo, con la conectividad, mayor capacidad de reaccionar a los modelos de mantenimiento, al momento de mantenimiento e incluso predecir fallos en el coche. Nosotros, por ejemplo, no quiero hacer publicidad de Motorcar porque no es mi objetivo aquí, pero nosotros tenemos un software que es capaz de conectarse a los sistemas del concesionario y en función al histórico, utilizando inteligencia artificial, predecir cuándo cada coche de cada cliente va a necesitar el mantenimiento y lanzarle una oferta específica a ese cliente para que vaya al concesionario y mantenga su coche. Entonces, bajo estos modelos, el distribuidor de coche va a seguir teniendo un rol de venta de coche, bien sea más en la línea del coche de segunda mano que del coche nuevo, porque el coche nuevo va a ser una especie de híbrido entre el manufacturer y el distribuidor, pero va a tener un rol cada día más relevante en lo que llamamos los modelos de multimovilidad. Si bien es cierto, hablando de la conectividad, una de las cosas que mencionamos muy por encima al momento de hablar del coche es que una persona que vive en ciudad, y son las grandes megatendencias de la humanidad, las personas cada día tenemos más edad y estamos activos más tiempo, con lo cual hay más gente, nos concentramos en espacios mucho más reducidos, los que llamamos las megaciudades, y entonces, claro, nuestras necesidades de movilidad en función a lo que hacen los gobiernos en términos de transporte público, en términos de servicios de patinetes, bicicletas, etcétera, etcétera, están llevando a las generaciones, que es el tercer valor que estamos tomando en cuenta, porque en una sociedad donde la esperanza de vida hace 30 años era de 50 años y hoy en día es de 80, pues habían 2 o 3 generaciones como mucho con marcadas diferencias en relación a lo que significaba la movilidad. Hoy en día lo que significa la movilidad para mí, que tengo más de 50, versus lo que puede significar la movilidad para una persona de 20 años es completamente distinta. Entonces, el rol del coche y de la marca del coche y del tipo de coche va a diferir significativamente. Entonces, estos consumidores que están entrando van a tener, de alguna forma, un modelo de consumo de movilidad diferente al de la compra pura del coche. Entonces, el rol de la concesión o de los concesionarios va a tener un rol estratégico, en mi punto de vista, de convertirse en operadores de movilidad, de ser capaz de agrupar paquetes y decir, pues usted está comprando un paquete de, como está Volvo, pues voy a hablar de Volvo y así te hago también a ti un poco de campaña. Yo quiero un SUV para los fines de semana y voy a coger un CX-6 de 60, quiero un coche eléctrico interno para moverme en la ciudad un poco más pequeño y voy a coger pues la versión eléctrica pequeña vuestra, híbrido en aquel caso, y de paso voy a coger un par de patinetes que también estamos asociándonos en el futuro a desarrollar patinetes eléctricos, y entonces yo lo que compro es el derecho a moverme dentro de una ciudad donde el hecho de compartir es un elemento clave. Y la cadena de distribución, el concesionario, que es quien al final del día tiene la capacidad, la permeabilidad, la atomización y el poder de hacer de mantenimiento a toda esa infraestructura, pues tiene un rol estratégico. Entonces, él tiene que prepararse para eso y es un poco a lo que nosotros estamos ayudando con el desarrollo de nuestros softwares. Claro, porque además tiene que modernizarse y ese es su nuevo camino, su nuevo papel, ¿no? Yo por alusiones sí quería complementar algo a lo de los fabricantes, la relación entre fabricantes y concesionarios. Tengo que tener cuidado con lo que diga porque siempre se puede interpretar, sobre todo por parte de la red de concesionarios, ¿no? Aunque en el caso de la red de Volvo lo tiene muy claro cuál es nuestra relación con ellos y cuál va a ser en el futuro, ¿no? Pero es cierto que la distribución de automóviles en España, digamos hace 20 años, tenía una necesidad, que era llegar a un territorio muy extenso, con muchas plazas dispersas, no solo grandes ciudades, y entonces había que vender donde estaba el consumidor. O sea, no había internet, para empezar. Vamos a poner 30 años, para que no sean 20 años, ¿no? No había internet y prácticamente alguien, si solo tuviéramos un concesionario en Madrid, pues todo el mundo tendría que venir a Madrid a comprar un coche. Eso no tenía sentido. Con lo cual, nace la red de concesionarios y de distribución. ¿Qué pasa ahora con Internet, con los smartphones, con todas las posibilidades que hay, incluso de información? El cliente ya prefiere informarse online, o sea, hacer toda su investigación de qué coche necesita, qué características tiene, todo online,
Y quizás es en la última fase, la de compra, donde quiere estar ya ahí, hacer las cosas con una persona cara a cara y demás. Pero es que incluso esa fase también la está superando y ya hay muchos clientes que prefieren hacer la última fase, la de compra o la de firma, completamente online. ¿Quiere esto decir que todos, el 100% de los consumidores van a hacer esto? Pues no, evidentemente todavía no. Pero hay un gran porcentaje que ya nos está diciendo que lo que quiere el cliente es distinto a lo que quería el cliente hace 30 años, con lo cual sería un poco torpe por parte de los fabricantes no adaptarnos a lo que el cliente quiere, sino seguir obligándole a que pues, vaya a un concesionario, tenga que pasar todos los trámites y demás, cuando él está dispuesto simplemente a hacerlo todo desde su teléfono con 4 clics. Entonces le tenemos que dar esa posibilidad, pero le tenemos que dar también la otra, con lo cual estamos en ese momento en el que por lo menos en nuestra marca tenemos venta directa online, o sea, los vehículos eléctricos los vendemos exclusivamente online, pero también hacemos el resto de comercio de forma directa, o mejor dicho, como el cliente prefiera. Esa es la razón, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Pues claro, la relación con los concesionarios tiene el riesgo de cambiar, de darse cuenta de que las cosas están cambiando. Si vendes tú el coche, ¿en qué posición o qué rol tengo yo ahora? Y evidentemente tienen que cambiar los roles y como tú decías, tienen que convertirse, yo no diría tanto en agentes, pero sí en proveedores de otros servicios al consumidor que antes a lo mejor no estaban valorando, ¿no? Con lo cual es crítico la experiencia que tenga el cliente con este concesionario o con este proveedor de servicios para volver, repetir o cambiar. La experiencia del cliente es básica y también lo que ofrece. Si ofrece otros servicios de movilidad alternativos, pues tendrá más papeletas para ser el que perviva, ¿no?, frente a toda la competencia. Entonces, bueno, sí que cambia la relación entre fabricantes y la red de concesionarios, pero no va a ser tan drástico, o por lo menos en nuestra marca no va a ser como muchos temían, ¿no? Sí, por eso te decía que hay algunas marcas que toman una posición mucho más hacia el modelo de agencia y otras marcas que están mucho más en el medio, y hay algunas marcas que dicen, no, yo sigo bajo mi modelo de distribución. Correcto, tradicional. Hay de hecho muchos servicios inexplorados o que se exploran muy poquito, que son, por ejemplo, el pick-up and delivery, el coger el coche del cliente en su domicilio, hacerle el mantenimiento y devolverlo. Más alternativas de movilidad, también es otra opción, más servicios que ni siquiera imaginamos ahora, pero que existen, servicios de suscripción a vehículos por semanas, por meses y por años, que no tienen nada que ver con comprar un vehículo y quedárselo hasta que decidas venderlo. Entonces creo que se tiene que reorganizar toda la red, primero todo el negocio y luego toda la estructura. También yo creo que tiene que ver con el relevo generacional, o sea, las personas, como tú bien decías, no es lo mismo las necesidades que tiene una persona de 50 años que la que tiene una persona de 20, tampoco el nivel adquisitivo. Entonces, digamos que el de 20 a lo mejor la compra la va a hacer perfectamente por internet, el de 50 a lo mejor no tanto, o el de 60 a lo mejor no tanto. Sin embargo, el de 60 sí puede acceder a determinados coches que el de 20 todavía no puede. Y lo mismo a los servicios, los distintos servicios de movilidad que utiliza la gente joven, ya sea los patinetes, bueno, toda esta explosión de car sharing y de otras cosas que este año no tratamos, pero que están ahí y que también van a competir directamente. Los de 50 también usamos patinete. Yo tengo mi suscripción al patinete y cuando llego a Atocha... Totalmente, no quería herir sentimientos, solo quería decir que efectivamente el cambio generacional se está dando, lo estamos viendo y digamos que todavía estamos en un periodo de transición, ¿no? Entonces unos se van adaptando por un lado, otros por otro y eso es algo que vendrá. Y el mercado dirá, si quiere la gente... Hubo cierta vuelta de digamos, lo que había Internet a la realidad, ¿no? Parecía que todo iba a ser online, siempre todo online, y hace poco tuvimos reunión con alguien de Meta, de Facebook, y nos dijo que después de la pandemia se esperaba que todo el mundo se hubiera acostumbrado en online, pero la gente ha vuelto a preferir tocar las cosas, estar presencialmente en reuniones. Sí, la omnicanalidad que siempre se habla. Correcto. Sí. Así que se van a quedar conviviendo seguramente durante una época larga y luego el futuro, pues ya veremos qué nos depara el futuro. De hecho, yo en estos concesionarios tenemos una experiencia con un cliente que instaló infraestructura de recarga, además ultra rápida, y entonces en este caso es al revés. Han vuelto a hacer un poco el proceso Saudi Vila Móvil, en este caso en Tarragona. Han hecho un proceso al revés, ¿no? Han centrado diferentes concesionarios que tenían en poblaciones en el núcleo de Tarragona en un gran concesionario donde podrán dar, absolutamente de acuerdo, comparto esa visión de ser un hub de movilidad a los concesionarios, especialmente los que están en grandes ciudades, en zonas céntricas, lo tienen todo para dar ese tipo de servicios, pero también en cuanto es eso, simplemente un meeting point. Este concesionario concibió sus instalaciones como un meeting point realmente muy agradable para estar durante media hora. Si te gustan los coches como a mí es un placer,
Pero insisto, es un meeting point donde te puedes tomar un café, podríamos quedar, comentar una reunión, etcétera, ¿no? Además, ¿no? Otra vez, puedes recargarte con energía fotovoltaica, etcétera, ¿no? O sea, sí, el concesionario como un elemento de multiservicios que se debe explorar. Tantas infraestructuras, ¿verdad?, existentes, áreas de servicio, también. No, y sirve para materializar, para que el cliente materialice todo eso que se puede hacer, que lo vea con sus propios ojos. Totalmente. Porque sí, efectivamente, en el mundo digital el factor humano es clave, o sea, es clave. Volvemos contigo, Alfonso. Ya decíamos antes que Europa se ha puesto las pilas con el cambio climático y ha establecido unos plazos muy cercanos para una consecución de la electrificación del transporte, pues muy seria. ¿Son objetivos posibles? Sé que Volvo es uno de los primeros que dio paso al frente. Pues mira, la verdad es que yo no quiero hacer publicidad de la marca tan descaradamente, pero lo cierto es que lo vivo desde dentro, ¿no? Entonces, en Volvo siempre vamos un poquito por delante de las exigencias. O sea, nos exigen 10 y nosotros ya deberíamos estar dando 12 o 14, ¿no? En ese sentido, las exigencias de Europa las estamos cumpliendo todas, pero estamos cumpliendo las exigencias que van a tener en el año 2030. Por poner un ejemplo, ya el último modelo que presentamos, sí, descontando el EX90 que todavía no es comercializable, el C40 viene con plataforma pensada exclusivamente para coches eléctricos. O sea, ya viene no un coche de combustión que luego adaptamos para tener un motor eléctrico y una batería, sino que ya el coche directamente nace eléctrico. Este año, en 2022, vamos a acabar con un mix de vehículos electrificados de más o menos el 50%. Y dentro de ese 50%, un 32% son híbridos enchufables y un 18% ya son eléctricos puros. O sea que vamos, digamos, incrementando las ventas de eléctricos y electrificados cada año, exponencialmente. Aparte de eso, tenemos unos objetivos. En 2025, que está aquí ya a la vuelta de la esquina, pretendemos que el 50% de los coches que vendamos sean vehículos completamente eléctricos, o sea, eléctricos puros. Y en 2030, que sean el 100%. O sea, estamos hablando de 8 años, ya queda menos, 7 prácticamente, tenemos que estar vendiendo un 100% de coches eléctricos, con lo cual necesitamos de las infraestructuras que acompañen, necesitamos de la comprensión de los futuros clientes que entiendan que esa es la vía que queremos seguir. Pero no basta con eso, porque estamos hablando de vehículos eléctricos, pero construirlos tiene un coste, las baterías también pueden ser altamente contaminantes su construcción, luego estamos hablando de reciclaje, entonces aquí ya nos metemos en algo más. O sea, Volvo reconoce que es parte del problema, un fabricante de automóviles no puede decir que no tiene nada que ver con la contaminación, porque ya nació contaminando, ¿no? Pero enseguida nos dimos cuenta de eso y aparte de nuestro lema, que es cuidar a las personas, pues también tenemos que cuidar el entorno donde viven estas personas, ¿no? De hecho, en la década de los 70 sacamos la sonda Lambda, que permitió reducir muchísimo las emisiones en los motores térmicos, pero nuestro objetivo para 2040 es que seamos totalmente neutros en CO2. Quiere decir que ninguna de las... Ya no hablo de las emisiones de vehículos por el tubo de escape, o aunque no tenga tubo de escape, sino también en la fabricación, en el uso de ese vehículo y también en el reciclaje, o claro, qué hacer con eso, ¿no? O sea, queremos entrar en la economía circular, queremos que todo el ciclo completo sea neutro. Y eso es un reto, pero estamos, más que prometiendo cosas, estamos haciendo y alcanzando los hitos que nos proponemos. El 80% de la energía eléctrica que se consume en las factorías, en las fábricas de Volvo en Europa procede de energía hidroeléctrica, con lo cual ya estamos cumpliendo ciertos hitos. Tenemos alguna fábrica completamente neutra, de nueva construcción, y como dije, para 2040 todo el ciclo entero tiene que ser neutro. No sé si te contesta la pregunta o he hecho demasiada publicidad. Sí. No, bueno, es que es un camino muy decidido, pero tiene muchos obstáculos por el camino. Pero se puede conseguir, quiero decir que ¿Lo ves posible? Eso es lo que tiene que ser uno de tus objetivos, claro, tiene que estar compartido internamente en la compañía, lo tienen que entender y abrazar incluso tus clientes. O sea, los clientes no solo compran las marcas por las prestaciones del vehículo ni por el diseño, sino también por los valores que transmite. Y si tú estás, aparte de ética y responsabilidad, estás apuntando a un mundo más sostenible porque crees que es la única manera, pues también esos clientes forman parte de ese camino, ¿no? Y depende muchísimo también de la actitud de las ciudades, ¿no? Porque
Aquí hablamos de gobiernos, pero hablamos de gobiernos a nivel europeo, hablamos de gobiernos a nivel central y hablamos a nivel de gobiernos, a nivel de ciudades, ¿no? Las medidas que se utilizan para impulsar la venta del coche eléctrico, para reducir de alguna forma el coste de ownership o el coste de mantener ese coche eléctrico, y sobre todo las medidas que utilizan los gobiernos para dar una cobertura general a la idea, porque aquí no solamente están los fabricantes de coches, están los fabricantes, los distribuidores, las compañías eléctricas, las alcaldías, los estados, etcétera, etcétera. Entonces, mira, yo te pongo, por ejemplo, mi propia experiencia en China. En China, con el número de chinos que hay, y los chinos que no se pongan bravos conmigo, pues necesitan regular el número de coches que se venden al año. Entonces, la forma como lo regulan es, te dan un número de matrículas por ciudad. Dicen, este año hay 100 matrículas para vehículo tradicional. Si usted quiere comprar un vehículo de gasolina o de diésel, hay solamente 100 personas que lo podrán hacer. Entran en una lotería y en Shanghái, pues esas 100 personas que ganaron esa lotería son quienes pueden ir a un concesionario. Lo que ha hecho el gobierno chino para impulsar la venta del vehículo eléctrico es que ha multiplicado por 5, por 10 o por 15 en función de las ciudades el número de matrículas que otorga para vehículo eléctrico. Entonces hay medidas que tienen que tomar la perspectiva desde el gobierno para impulsar realmente la compra de vehículo eléctrico. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay una diferencia en precio entre el vehículo eléctrico tradicional, el vehículo eléctrico y el vehículo de combustión, esas diferencias se pueden gestionar. Uno, se van a gestionar de forma automática, porque a medida que aumenta el volumen y que aumenta la tecnología, pues los precios de los dispositivos caen y cambian. Lo tengo apagado, perdona. No sé si me escucharon allá atrás, pero si las medidas que toma el gobierno en ese caso funcionan para ello, pues obviamente va a haber una mayor penetración y una mayor velocidad en alcanzar los objetivos que se ha puesto cada una de las compañías, de sea el 100%, el 80% y el 50% de venta. Y luego tiene que ver con lo que haga cada una de las alcaldías, porque llegará un momento en que en Madrid habrá tantos coches eléctricos que te dirán, oye, es que ya los coches eléctricos no pueden pasar al centro de la ciudad. Entonces, ¿cómo vamos a gestionar eso? Entonces, no es una variable que solo depende del fabricante, depende de todos los interactores que están dentro del vehículo eléctrico. Totalmente, totalmente. Bueno, yo recuerdo creo que era además justo un año, y la sacó Volvo Cars, una gráfica súper interesante comparando el TCO, precisamente, que apuntaba Pablo, el TCO de un XC40 en sus diferentes versiones, que por cierto tuve el placer durante varios meses de conducir la Recharge. Entonces era súper interesante porque, claro, es el mismo vehículo, las mismas condiciones, y entonces comparaban las emisiones que se habían dado en la construcción del vehículo. Evidentemente, por la construcción en masa de la versión gasolina era menor, pero no mucho mayor las versiones híbridas, enchufables o puras eléctricas. Solo de poner en un mix, que efectivamente hoy no es 100% renovable, comparar toda la vida útil, todas las emisiones que hace el vehículo desde el principio, desde el primer tornillo, para que nos entienda la gente que nos escucha en casa, desde el primer tornillo, ¿no? Desde sacarle el primer hierro, la mina, hasta que lo entregas y se achatarra ese vehículo, ahí el vehículo eléctrico le ganaba con muchísima diferencia. Era muy significativo la reducción de emisiones que hacíamos. Si esa energía que recibía el coche, efectivamente, países como Noruega, por ejemplo, economías donde la producción de energía eléctrica es 100% renovable, otros países sudamericanos, gracias a la hidráulica, no solo es fotovoltaica, gracias a otras fuentes, claro, el cambio es increíble. O sea, vamos realmente al futuro que necesitamos. Cuando hablábamos de bueno, esos objetivos los vamos a alcanzar, ¿nos podemos permitir no alcanzarlos? Esa es la pregunta. ¿Nos podemos permitir no intentar llegar a la COP21, ¿no? Los compromisos de intentar rebajar ese calentamiento? Yo creo que no. Además de las emisiones, también la movilidad eléctrica nos aporta otra cosa súper interesante, que es la reducción de contaminantes nocivos para las personas. Es que eso también creo que es bastante importante en nuestra propia salud, ¿no? Partículas por millón, 10, 2,5, que hasta hace muy poco ni se investigaban. Son partículas que llegan directamente a
a la circulación de la sangre. Entonces, por ahí yo creo que esos objetivos no nos debemos ni preguntar si podemos. No, la pregunta es, ¿nos podemos permitir? Debemos. De hecho, esas gráficas que has comentado de Volvo están publicadas en un ejercicio de transparencia en la web de Volvo. Podéis consultar cualquier modelo que queráis, todo el ciclo de súper interesante y muy ilustrativo. Comparativo con otras versiones y demás, pero son informes de total transparencia, pues a lo mejor de 30 a 35 páginas cada uno, pero que merece la pena echar un vistazo porque representa a toda la industria de vehículo eléctrico frente al de combustión. Además, sí, se podría extrapolar a cualquier marca. Claro. Sí, llevamos desde el 2015 trabajando, ¿no?, en el sector de la movilidad eléctrica y claro, yo empecé prácticamente solo. Entonces, he visto muchas veces, ¿no?, mucha reticencia, que están compañeros de AV, saben perfectamente la cantidad de pedagogía que hemos tenido que salvar. Y entonces, gráficas como esta y empresas tan representativas como Volvo, ¿no?, que saquen esa información de forma abierta, insisto, tan transparente, ¿no?, tan fácil de entender ese gráfico, nos ayuda a eliminar muchos, no sé cómo le diría, mitos. Muchas barreras. ¿No? Mitos falsos, sí. Infoxicación, que decía Arturo Pérez de Lucía, de IDIBE, ¿no? Esa infoxicación que ha llegado. Totalmente. Y ya por último, Jorge, una de las peticiones de los usuarios de vehículo eléctrico es la interoperabilidad de los puntos de recarga. ¿Cuáles son los retos para conseguirla? ¿Por qué no la tenemos todavía? Qué bueno. Se da. Ahora estaba hablando con un compañero, por ejemplo, de Extremadura, ¿no? Fuimos la primera empresa en dotar de un proyecto de interoperabilidad que no solo volvía interoperable toda la comunidad autónoma con una red de infraestructura, en este caso de Guenea, por ejemplo, en Badajoz, otra de Electromaps, son dos operadores como nosotros, en Diputación de Cáceres, en el norte, sino que además nuestra función, como dijéramos, como software por encima de estos dos, ¿no?, en la interoperabilidad, nos permitía también conectar con todo Portugal. Entonces fue, creo ya, 2019, el primer proyecto en España que permitía la interoperabilidad no solo en una comunidad autónoma, sino también interregional, con otro país. De hecho, insisto, si ahora os bajáis la aplicación Urbansol, os permitirá acceder a toda esa infraestructura de recarga plus Portugal. Súper interesante. ¿Qué está ocurriendo? Pues bueno, que aparte de la tecnología que está ahí, que la mayoría de operadores ya la tenemos conectada, ya la tenemos activada, pues el factor humano en cuanto a acuerdos. Esto no se habla en la interoperabilidad. Y, wow, es un peso, porque los acuerdos son complejos. Hay estrategias, hay intereses. Incluso aunque quites esa parte de esas cláusulas de contrato, has de hacerlo, has de llevar eso lo has de llevar a negro sobre blanco. Y creo que ahí es un pequeño obstáculo que tenemos. No, esto de la interoperabilidad hay que entender que es eso, yo permito que en mi infraestructura de recarga venga un anónimo que pueda traer, por ejemplo, Volvo Cars desde su vehículo y yo le doy un servicio al cual le estoy ofreciendo 24 horas de atención telefónica, información sobre el pago de la infraestructura, garantías, bueno, una serie de cosas, de responsabilidades, que claro, que eso, insisto, en un acuerdo, pues es pesado, ¿no? Y luego además, interoperabilidad, pues no sería solo ese tipo de acuerdos que podamos hacer peer-to-peer las diferentes empresas. Fijaros que antes hemos hablado de casi una interoperabilidad energética, ¿no?, entre cuatro amigos. Se pueden dar de otras maneras. Interoperable, por ejemplo, también es un sistema que tenemos nosotros, el cual tú haces foto, código QR y directamente vas a una pasarela de pago anónima. Introduces tus datos, eso va sobre una entidad financiera y listo. Y claro, entonces volvemos al negocio. Muchos nos preguntamos ¿vale la pena empezar ese trabajo de relación, acuerdo comercial con 100% de los actores o solo con los actores, por ejemplo, el caso de Extremadura? Actores locales donde tiene un sentido que hayan un grupo de 2, 3 aplicaciones móviles, 2, 3 redes de infraestructura que compartan esos datos. También tenemos, por ejemplo, el mismo caso en Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Pamplona y un operador privado que estamos operando también nosotros, Vilalta y en Pamplona. Pues tiene sentido, porque la gente de Navarra pues se querrá mover con la aplicación que más le guste en esos ámbitos locales. Pero insisto,
conectarme con una persona de Alemania utilizando toda esa operativa, insisto, de tener que firmar acuerdos que nos comprometen a 10 años, habiendo, por ejemplo, ¿no?, soluciones tecnológicas como la tan smart, tan sencilla como la que acabo de explicar, foto, código QR, pongo mi tarjeta a cargar, adiós muy buenas, y ya Claro. está, ¿no? Efectivamente. Sí, sí, porque la tecnología lo permite, lo que es otro tipo de Ese obstáculo. tipo de el que acuerdos. no- Habrán situaciones donde lo hemos hecho ya, por ejemplo, otro acuerdo, nuestros usuarios en Cataluña pueden cargar en la ciudad de Barcelona por un acuerdo de interoperabilidad de Technic con BSM, pues perfecto, ¿no? Los actores locales en Madrid, pues perfecto. Absolutamente abierto a todo el mundo, bueno, es que es eso, por ejemplo, son las marcas de coches que quieran usar los más de 1000 cargadores públicos que tiene Technic en España. Bueno, yo podría intentar hacer un acuerdo de interoperabilidad, que también los hay, ¿eh? Hay plataformas de roaming donde solo haces uno y entonces todos los demás fabricantes se conectan. Pero claro, entonces Volvo me dice, es que no quiero pasar por una tercera plataforma, quiero ir directamente a ti. Vale, pero es eso, yo no puedo soportar, ¿se entiende, no? Yo no puedo soportar 1 millón de acuerdos, yo no puedo ir a firmar 1 millón de visitas o de reuniones, ¿no?, para acordar todo eso. De hecho, ahora estamos fichando gente en Technic del tema de lawyers, ¿no? Claro. El tema sí, legal. Sí, totalmente, totalmente. Muchas gracias, Jorge Ríos, director general de Technic, por A vosotros. ilustrarnos. También Alfonso Arreteta, Consumer Experience de Volvo, por habernos acompañado. Y Pablo Barrios, director general de Motorcam, muchas gracias por ilustrarnos todo lo complejo que puede llegar a ser este tema, haciéndolo sencillo. Muchísimas gracias a todos vosotros por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros por habernos escuchado.